En el mundo de Naruto nos encontramos con personajes que han pasado por traumas, han tenido una mala infancia o simplemente están completamente desquiciados. ¿Alguna vez te has preguntado quién ha tenido el pasado más triste en toda la franquicia de Naruto? Decidí investigar y descubrí que algunos personajes tienen pasados bastante tristes y otros siguen vivos porque el mangaka quiere verlos sufrir y reírse de su desgracia. Antes de empezar, te doy la bienvenida al Rincón del Hokage. No olvides suscribirte por un ramen y dejar tu querido me gusta. Ah, y por cierto, no olvides unirte al Discord del canal si eres un verdadero ninja. Muchas gracias. Dicho esto, ahora prepárate, coge un pañuelo y un vaso para tus lágrimas, porque en este top 7 te presento los pasados más tristes de todo Naruto. Quiero recalcar que este ranking no está basado en la gravedad de sus traumas, simplemente puse un orden aleatorio. Número 7. En el mundo shinobi, los villanos de Naruto no nacen malos, sino que son forjados por las circunstancias y el entorno. Uno de los casos más trágicos es el de Obito Uchiha. Manipulado por Madara, se volvió en contra de su propia aldea y se convirtió en una despiadada máquina de matar, llevando a cabo crímenes terribles. Incluso fundó la temible organización Akatsuki y desencadenó una devastadora guerra que cobró la vida de miles de personas. No obstante, al mirar su juventud, vemos a un Obito que no era tan valorado como Kakashi, viviendo constantemente a la sombra de su compañero. En secreto, estaba enamorado de Rin, una amiga cercana, pero tuvo que presenciar impotente cómo ella murió a manos de su propio mejor amigo. Este trágico pasado nos muestra que Obito fue víctima de las circunstancias y manipulaciones, lo que lo llevó por un camino oscuro y doloroso. Número 6. Nagato, conocido también como Pain, es uno de los mejores villanos de la franquicia. Su pasado estuvo marcado por dos graves sucesos. Cuando era niño, este presenció la muerte de sus padres durante una guerra en su aldea. Unos hombres de Konoha los asesinaron pensando que eran shinobis. Nagato quedó vivo, pero la rabia lo llevó a despertar su Rinnegan y jurar venganza. El segundo suceso triste fue la muerte de Yahiko, su amigo más cercano, quien fue asesinado por un líder de la aldea de la lluvia. La historia de Nagato es desgarradora, ya que solo quería un mundo de paz, pero su vida estuvo llena de crueldad y desdicha. Número 5. La historia de Haku es un poderoso ejemplo de cómo la discriminación y el miedo pueden dejar profundas secuelas en los corazones de los niños durante tiempos de conflicto. En un pasado, Haku vivía felizmente, pero lo perdió todo debido a una condición con la que nunca pidió nacer. Se convirtió en un niño huérfano, vagando por las calles, hambriento y desgastado, hasta que un encuentro con un demonio lo salvó de una existencia desesperada. La muerte prematura de Haku se destaca como una de las más tristes en todo el universo de Naruto. Su historia con Zabuza, el espadachín demoníaco, es uno de los dos momentos únicos en la serie que me hicieron derramar lágrimas. Es una representación desgarradora de cómo la vida de un niño inocente puede ser destruida por las circunstancias y la crueldad del mundo. La historia de Haku nos conmueve y nos recuerda la importancia de enfrentar la discriminación y el miedo para crear un mundo en el que todos los niños tengan la oportunidad de vivir felices y seguros. ¿Qué otros momentos tristes de Naruto has experimentado? Comparte tus pensamientos. Gracias por estar aquí y recordar la historia de Haku. Número 4. En el número 4 encontramos a Gaara, el personaje de la aldea de la arena con un pasado similar al de Naruto. Ambos tenían bestias con colas dentro de ellos y debido a esto fueron rechazados y odiados. Gaara tuvo el Shukaku, la bestia de una cola, dentro de él y fue culpado por la muerte de su madre. Incluso su propia familia lo rechazó, incluyendo a su padre, el cuarto Case, quien intentó matarlo varias veces. Gaara también perdió a su único amigo, Yashamaru, quien lo traicionó y trató de matarlo. Aunque su pasado fue miserable, con el tiempo, Gaara logró ser querido y respetado, convirtiéndose en el quinto Case. Número 3. En el número 3 está Naruto, el protagonista principal de la historia. Su infancia fue triste y solitaria, ya que fue huérfano y rechazado por tener al zorro de 9 colas sellado dentro de él.
Saber que sus padres se sacrificaron por él solo hizo su pasado más doloroso. Sin embargo, a pesar de todas las adversidades, Naruto eligió el camino del bien y nunca se rindió. Cumplió todas sus promesas y se convirtió en Hokage, alcanzando su sueño. Aunque tuvo un pasado triste, su futuro fue lleno de éxitos y logros. Número 2. En el número 2 está Kakashi, nuestro querido sensei. Su vida estuvo marcada por el suicidio de su padre, lo que lo dejó con el trauma de poner la misión por encima de todo. Kakashi también tuvo que enfrentarse a la muerte de Rin, su mejor amiga, a quien tuvo que matar para evitar que cayera en manos enemigas. A pesar de todas las desgracias, Kakashi se convirtió en uno de los mejores Hokage y ganó el respeto de todo el fandom. Número 1. Finalmente en el número 1 se encuentra Itachi Uchiha. Este personaje está realmente bien escrito y es muy hermoso, pero a la vez cargado con tragedias en su pasado. Itachi vivió una infancia llena de guerra y sufrimiento, demostrando su prodigio ninja desde muy joven. A los 7 años ya tenía claridad sobre cómo funcionaba el mundo, pero todo se tornó peor cuando tuvo que masacrar a todo su clan por el bien de la aldea. Tuvo que lidiar con la muerte de su mejor amigo y vivir bajo una fachada de maldad para proteger a su hermano Sasuke. Itachi es un personaje sumamente complejo y triste. Así que sí, en el mundo de Naruto existen pasados tristes y traumáticos. Si despertáramos en ese mundo, tal vez no fuera tan maravilloso como creeríamos, además de que habría que ser muy ingenioso para sobrevivir, pero ese es otro tema. Finalmente, este es mi top 7 de personajes con pasados tristes desde mi punto de vista. Espero que hayas disfrutado mucho de este contenido y si me he equivocado en algún momento o consideras que algún otro personaje merece un lugar en este ranking, házmelo saber en los comentarios. Dicho esto, no olvidéis suscribiros por un ramen y dejarme un me gusta. Gracias por ver. Esto es El Rincón del Hokage. Hasta la próxima.